Lo primero que haremos será colocar el tripié en forma vertical. Posteriormente, soltaremos los tornillos que fijan las patas y levantaremos el plato del tripié a la altura de la barbilla y apretaremos de nuevo los tornillos fijadores de las patas. Tomaremos con ambas manos dos patas del tripié y lo abriremos sobre el punto, ficha o vértice, tratando de colocarlo de tal manera que el vértice pueda ser visto por el medio del tornillo fijador y tratando que el plato quede lo más horizontalmente posible. Ahora levantaremos el teodolito de manera correcta. Ahora colocaremos el teodolito sobre el plato del tripié haciendo que coincida la forma triangular de la base del teodolito con la forma triangular que tiene el plato del tripié. Fijar el teodolito al tripié con el tornillo fijador sin excederse de fuerza, ya que los tornillos podrían dañarse. Seguidamente colocaremos la plomada debajo del tornillo fijador del tripié realizando un nudo de 4 como se muestra de la siguiente manera. En caso de no quedar a la altura necesaria, podemos ajustar el nudo de la siguiente manera. Colocar el propio peso de la persona que está realizando el trabajo sobre los apoyos que tiene el teodolito en la parte inferior de las patas, de tal manera que el equipo se quede fijo al terreno y estable. Al momento de ponerle el peso al tripié y que las patas queden fijas al terreno, este quedará a una altura más baja, por lo que tenemos que ajustar la plomada para que esté lo más precisa posible. Ahora nivelaremos el teodolito colocando los niveles de burbuja a ambos lados de un tornillo nivelador, tornillo fijo. Con los tornillos restantes nivelaremos cada uno de los niveles de burbuja, subiendo o bajando cada uno de los tornillos niveladores que le corresponda a cada nivel de burbuja. Evitar tocar el tornillo fijo. Una vez que queden niveladas las burbujas, giramos el teodolito de tal manera que se repita este mismo procedimiento utilizando como tornillos fijos los otros tornillos nivelados. Ahora, para el siguiente paso, tenemos que asegurarnos que esté suelto el tornillo de movimiento particular para tener un control completo. Luego, con la ayuda de una lupa, meteremos la mano por debajo del disco del vernier horizontal para desplazarlo y ponerlo cerca del cero. Seguidamente, apretamos el tornillo fijador de movimiento particular y con la ayuda del tornillo de movimiento particular y la lupa ajustamos hasta que coincidan los dos discos del vernier horizontal, el 0 y los 2.30 en el lado de los minutos. Orientamos el equipo al norte magnético con la ayuda de la brújula, por lo cual quitamos el tornillo que asegura la brújula. Después giramos todo el equipo hacia el norte haciendo que coincida el 0 de la brújula. Apretamos el tornillo fijador de movimiento general y si es necesario ajustamos utilizando el tornillo de movimiento general. Este mismo procedimiento se aplica para colocar el equipo en ceros, tomando como referencia otra orientación distinta al norte magnético, con la diferencia que es necesario visar el punto de referencia y hacer los ajustes necesarios solamente utilizando los tornillos de movimiento general. Una vez que el equipo se encuentra orientado correctamente y el vernier horizontal en 0, se procede a realizar la medición de ángulos, por lo cual solo usaremos los tornillos de movimiento particular, por lo cual soltamos el tornillo de movimiento particular. Seguidamente desplazaremos el equipo hacia el punto por visar. Cuando se encuentre cerca del punto, volvemos a apretar el tornillo fijador de movimiento particular y ajustamos la visual para que quede exactamente en el punto visado, utilizando el tornillo de movimiento particular. Ahora, para saber nuestro ángulo, es necesario detectar el vernier horizontal.
cuál de las graduaciones corresponde al sentido que giramos el teodolito. Posteriormente, tomando como referencia el cero del disco superior, contamos los grados en el disco inferior. Es importante tener en cuenta que cada grado tiene una subdivisión de 30 minutos y posteriormente ubicamos el disco superior, donde se leen los minutos. ¿Cuál de las graduaciones sigue el mismo sentido en que giramos el teodolito? Y ubicamos el disco superior. ¿Cuál de las graduaciones sigue el mismo sentido en que giramos el teodolito? Y procedemos a ubicar con la ayuda de la lupa la línea que coincide en los discos, por lo que dicha línea representa los minutos que deben agregarse a la lectura.